en la humanidad es el ser humano que decide vivir una vida independiente de Dios. Y en vez de ser criatura y reconocer que había un creador, decide él mismo ser su propio creador. La gloria que le correspondía a Dios, él dice, no, esa gloria me corresponde a mí. Y así es como el ser humano, a través de la historia, comenzó a ponerse como el centro, buscando su propia gloria. Y se proclama, ¿no es cierto?, como el centro del universo. Y si tú ves, ¿no es cierto?, la historia de la humanidad, vas a ver estas creencias, ¿no es cierto?, en el cual el mundo, pero también el ser humano, la razón, estaba en medio de todo lo que sucedía. El hombre como el centro del universo. El hombre, ¿no es cierto?, como este foco en el cual todas las cosas debían girar y funcionar. Y entonces empieza a elevar este sentido de la razón, este sentido, ¿no es cierto?, de este hombre que se la sabe todo, que puede construir, que si se propone cualquier cosa por delante, va a lograr sacar adelante cualquier proyecto. Pero algo sucede en la historia de la humanidad a principios del siglo pasado, y que son las guerras mundiales. Y en las guerras mundiales lo que sucede es que los filósofos y los grandes pensadores y también los teólogos empiezan a decir cómo un ser racional puede provocar algo tan irracional y monstruoso como es la guerra. Entonces empezamos a ver, ¿no es cierto?, de que hay un vacío, hay algo que no logra calzar en este ser humano que se supone, ¿no es cierto?, que es perfecto, que es el centro del universo, que las tiene todas claras, dando como resultado y como fruto las guerras mundiales. Y la verdad, ¿no es cierto?, es que esto sigue avanzando. Y en la actualidad, y podríamos ver, ¿no es cierto?, en toda la historia humana, nos vamos a dar cuenta de los frutos que ha tenido que el hombre se ponga como el centro del universo. Y no solamente en la historia de la humanidad, sino que también en nuestra propia historia. Cuando nosotros nos comenzamos a colocar como el benefactor de todo lo que sucede en la existencia. Y nosotros vivimos justamente insertos en una sociedad y en una cultura que lo que busca es que la gloria se la lleve el ser humano. En que si tú estás bien, todo lo demás va a estar bien. Tú primero, tú segundo, tú tercero. Y cuarto, tú. Y hemos creado, dice acá, ¿no es cierto?, este filósofo, hemos construido un sistema que nos persuade a gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones que no durarán en personas que no nos importan. ¿Se da cuenta de esta trampa, ¿no es cierto?, de pensar que si es que tenemos todo en términos materiales, vamos a lograr ser el centro de la existencia y por lo tanto va a tener un significado en nuestras vidas? Pero la verdad es que las estadísticas nos están diciendo algo completamente contrario. Y los países que solamente se desarrollan en términos económicos están teniendo cifras alarmantes en términos de salud mental. Sin ir más lejos, veamos lo que sucede en Chile. Un 22% de los chilenos tiene sintomatología depresiva significativa. 22%. Saque las estadísticas. Solo en la capital, en una urbe, ¿no es cierto?, de 7 o más millones de personas, hay cerca de 2 millones de personas con alguna patología mental. O sea, cuando usted sale, ¿no es cierto?, llega después de un taco y se encuentra que le gritaron y llega con este típico comentario: ¡ay, la gente está enferma! Sí, es verdad, está enferma. Ya, estamos enfermos. Altos índices de una sociedad en la cual se encuentra con esta realidad. Y cifras más duras. Las tasas de suicidio juvenil en Chile ha sido el país que ha tenido una mayor alza en los países
del OCDE. Mayor salto. Y en el 2020 se dice que un joven por día se va a quitar la vida. Cifras preocupantes. En lo cual, poner el desarrollo económico como el centro de nuestras vidas, poner al ser humano, ¿no es cierto?, como el único, ¿no es cierto?, que está ahí, nos está mostrando de que no es el camino para tener una vida plena. Cuando comenzamos, ¿no es cierto?, a ponernos como nosotros el centro, como la prioridad, nos vamos a dar cuenta de que nuestro vacío va a seguir creciendo y creciendo. Y la verdad es que el secularismo, la mentira que nos ha dado el secularismo es decir que el sentido de la vida está en la autosatisfacción. Pero la verdad, muy contraria a esta, es que hemos sido creados y diseñados para relacionarnos con algo mucho más grande que nosotros mismos. El ser humano ha sido diseñado para tener una relación con algo mucho más grande que él o ella misma. El problema es que nosotros hemos buscado placebos, hemos buscado sentidos pasajeros que puedan tocar alguna fibra en nosotros que nos den como un sentido de eternidad, de algo mayor. Y por eso muchas personas buscan este bienestar pasajero, este sentido pasajero de seguridad en el dinero. Otras personas buscan, ¿no es cierto?, un sentido de seguridad en el sexo. O tal vez otras personas buscan un sentido pasajero de control en el poder. En ser alguien importante, alguien que tiene un nombre. O tal vez buscamos este sentido pasajero de propósito por medio de nuestra carrera, de nuestra profesión. O un sentido de validez y de aceptación por medio de nuestro físico, de nuestro parecer físico, de nuestro peso. Pero también podemos buscar, ¿no es cierto?, un sentido pasajero de plenitud y de aceptación en relaciones de pareja. O en la crianza de nuestros hijos, en la cual ponemos a los hijos como el centro sobre el cual gira nuestras vidas. La verdad es que ninguna de estas cosas pasajeras logra llenar este sentido de eternidad que hay en el ser humano. Porque fuimos creados para relacionarnos con algo mucho mayor que nosotros mismos. Y la verdad es que la sociedad, la publicidad, el mercado, todo lo que nos rodea nos dice, tú primero. Si logras llenar tu propio pozo, ¿no es cierto?, eso es suficiente. Pero mira lo que nos dice una persona que ha sido ultra exitosa en este medio. Madonna, ¿la conocen? Mira esta frase, dice, yo tengo una voluntad de hierro y en mi voluntad todo siempre ha sido para vencer un horrible sentimiento de ineptitud. Logro superar un ataque de esto y me descubro a mí misma como un ser humano especial. Pero después paso a otra etapa en la que pienso que soy mediocre y que no le intereso a nadie. Una y otra vez. Lo que me impulsa en la vida es este horrible temor a ser mediocre. Y es eso lo que siempre me está empujando y empujando. Porque a pesar de que me he convertido en alguien importante, sigo teniendo que demostrar que soy realmente alguien. Mi lucha nunca ha terminado y es probable que nunca termine. El ser humano, al ponerse como el centro de atención, al recibir esta gloria, está diciendo de que el mundo proviene de nosotros, que todo en este mundo se sostiene por nuestro esfuerzo y el fin de todo en este mundo es para mi felicidad y bienestar. Pero la verdad, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas,
es que hemos sido diseñados para relacionarnos con una gloria mayor que nuestra propia gloria. Y es algo que no vamos a poder obviar, es algo que no vamos a poder eliminar en nuestro camino de la vida. Y eso es lo que decía C.S. Lewis. Él dice, un hombre no puede disminuir la gloria de Dios al negarse a adorarlo. De la misma manera que un lunático no puede echar el sol fuera solamente escribiendo oscuridad en los muros de su celda. Hay una historia que le he contado antes. Me gusta contarla porque grafica muy bien este sentido de que hemos sido diseñados para otra cosa. Había en un pueblo por ahí lejano un órgano en una catedral. Y este pueblo era un pueblo no muy grande y este era el centro de atracción de la ciudad. Un órgano hermoso, ¿no es cierto?, parecido a este, con tubos, ¿no es cierto?, especiales, con un sonido increíble cuando funcionaba. Pero de un momento a otro, este órgano dejó de funcionar. Y el problema es que toda la economía, todo en esa ciudad, en ese pueblo, funcionaba en términos de este órgano. Vendían camisetas del órgano, órganos en miniatura, ¿no es cierto? Daban clases de órgano en la ciudad. Todo funcionaba alrededor de este órgano, pero este órgano un día dejó de funcionar y nadie en el pueblo supo cómo restaurarlo. Pusieron un aviso, ¿no es cierto?, en internet, mandaron, ¿no es cierto?, distintas campañas para buscar los mejores reparadores de órganos. Vinieron de Estados Unidos, de Europa, de distintos lugares al pueblo. Nadie pudo reparar este órgano. Lo revisaron por todas partes, lo limpiaron, pero no lo pudieron hacer andar. Pasó el tiempo, pasaron los años y un día al pueblo vieron entrar a un viejito que venía caminando apenas. Y este viejito, ¿no es cierto?, preguntó a un joven en la plaza, ¿sabes qué? Me gustaría mucho ver el órgano de la ciudad, escucharlo nuevamente. Entonces el joven le dice, abuelito, ¿sabes qué? Pucha, lo puedes ver, pero no lo vas a poder escuchar porque no está funcionando. No, me gustaría de todos modos poder verlo. Entonces él lo acompañó, le ayudó a subir los escalones de la catedral. Llegaron. El abuelito entonces va, se acerca con cariño, empieza a tocar el mueble del órgano, lo observa, se ven algunas lágrimas, ¿no es cierto?, en sus ojos cuando está observando este órgano. Se acerca atrás, mueve un par de tuercas, se sienta en el piso del órgano, toca las teclas y adivine qué pasó. ¡Fua! El órgano volvió a sonar. Corrieron de todas partes del pueblo para llegar ahí y ver cómo volvió a funcionar este órgano, cómo volvió a funcionar. Y encuentran al abuelito ahí tocando, ¿no es cierto?, una música de Bach. Le preguntan, abuelito, ¿cómo logró usted hacer funcionar este órgano si los mayores expertos vinieron y no lo pudieron hacer? Y el abuelito le dijo, lo que pasa es que yo fui el que construí este órgano. Y la verdad es que nosotros en nuestras vidas muchas veces acudimos a estos distintos expertos, nos ponemos a nosotros como esos expertos reparadores, pero el único que sabe cómo funciona y cómo debe funcionar nuestras vidas es aquel que la diseñó, que es Dios. Y por eso, el fin principal y más noble del ser humano es el de glorificar a Dios. Es el de glorificar a Dios. Mira lo que dice este pasaje en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y veíamos, ¿no es cierto?, que el hombre ha dicho, ¿sabes qué? El mundo proviene de nosotros. Todo este mundo se sostiene por nuestro esfuerzo. El fin de todo este mundo es para mi felicidad y bienestar.
pero lo que está diciendo aquí lo pongo en otra versión, en la NTV, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Lo que está diciendo este pasaje es que todo lo que existe proviene de Dios. Todo lo que existe es por medio de su poder, se sostiene por medio de su poder. Y el propósito de toda la existencia es para glorificar a Dios. El objetivo más noble de tu vida va a ser entender que tu propósito es para glorificar a Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Significa entonces que tenemos que estar cantando las 24 horas del día, porque algunos se imaginan, ¿no es cierto?, que glorificar a Dios solamente es cantar canciones. Eso es simplemente una manifestación, un fruto de lo que hacemos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero toda nuestra vida, todo lo que somos integralmente debe glorificar y alabar a Dios. Ahora la pregunta que te puede surgir a ti es, ¿acaso Dios es un Dios egocéntrico? ¿Que está pensando solamente, ¿no es cierto?, en su propia gloria? Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Puede el creador del universo salirse de su estatus de creador y simplemente decir y ponerse como una criatura, como si él fuera un objeto, un centro? Te pongo el ejemplo de otra manera. Un piloto de avión. Tú no le dices al piloto de avión, ¿no es cierto?, cuando llegas al avión, claro, tú te crees piloto de avión. Solo porque tienes ese gorrito bonito, ¿no es cierto? Claro, y manejando las palanquitas y decir, eres egocéntrico porque te dices piloto. No, el piloto de avión, ¿qué es? Es piloto. Él sabe cómo conducir. Él se preparó, ¿no es cierto?, para manejar un avión. Por lo tanto, nadie piensa de que él es egocéntrico por decir, yo soy el piloto. Cuando él habla, ¿no es cierto?, desde la cabina hacia atrás y dice, buenos días, le saluda el piloto, hemos despegado, ¿no es cierto? Y nadie de atrás dice, sí, te creéis piloto, egocéntrico, ¿cómo se te ocurre? Es piloto, es piloto. Dios es el creador. No puede el creador ser egocéntrico, porque Él creó la creación y por lo tanto, Él es la gloria en sí mismo. Y Él sabe, por lo tanto, que Él puede llenar este espacio que hay en nuestra existencia. Es interesante porque en el Antiguo Testamento hay un hombre que tiene esta conversación con Dios y me llama la atención cómo Dios le responde a estas dudas. Este hombre es Job. Él tiene unos amigos, ¿no es cierto?, que le dan distintos consejos, algunos consejos no muy buenos. Pero hay un momento de este relato del libro de Job donde Dios aparece y le responde a Job. Y voy a leer solamente un trozo. Tú lo puedes leer después en tu Biblia, en Job 38. Esta respuesta que Dios le da a Job. Dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. En algunas versiones dice desde la tormenta. Imagínate que tú estás ahí haciéndole preguntas a Dios y de repente una tormenta así increíble con tornados y Dios te responde. Yo saldría corriendo. ¿Ya? Yo no sé si me quedaría ahí. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás. Aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como el barro bajo el sello, se viste de brillantes colores.
La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo si es que lo sabes. Y así sigue este relato. Son como 3 capítulos donde Dios le responde a Job y le dice: ¿sabes tú acaso cómo yo hice el universo, cómo lo creé, cómo hice los animales? Yo no me atrevería a estar en una discusión así. Y de hecho, mira lo que le responde Job en capítulo 43. Dice: entonces Job respondió al Señor: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Nosotros nos ponemos en el centro del universo como creadores, pidiéndole explicaciones a Dios, pero solamente Dios es Dios. El creador es el creador. Y ¿sabes qué? Dios nos diseñó y Él sabe que no podremos ser plenos en esta vida a menos que busquemos su gloria como el fin principal en nuestras vidas. Y déjame ponerte un ejemplo, y voy a poner 3 ejemplos. Un ejemplo un poquito más feo que los otros 2, ¿ya? Y feo me refiero con este, porque este pez me va a servir para hacer un ejemplo. Mire, estos son los peces que se llaman los loiformes. Y voy a leer la descripción de qué pasa con estos peces. ¿Se han dado cuenta que tienen como esta cosita ahí adelante para cazar a los demás? Dice: los terroríficos peces de las profundidades son reconocidos por el gran tamaño de las hembras comparadas con sus contrapartes masculinos. Mire, eso no es una aleta, eso es su marido. Y mira lo que dice: con sus contrapartes masculinas que operan como parásitos que se fusionan con la hembra. Estos machos, de no poder encontrar una pareja pronto, morirán. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿ya? Pero mira, este pececito hombre, ¿no es cierto?, anda ahí buscando. ¿Y cómo estará desesperado que se casa con esta esposa, ¿no es cierto? Pero si él no logra, ¿no es cierto?, fusionarse, ya no puede seguir viviendo. Guardando todas las proporciones del ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos sentido de vivir si no nos encontramos con Dios. Y la verdad, ¿no es cierto?, es que mientras andemos vagando, ¿no es cierto?, como estas personas sin sentido y no nos encontremos con este propósito, nuestra vida justamente no va a tener una meta más allá de nuestra propia realidad. Otro ejemplo, los girasoles, más bonito, ¿no es cierto? Los girasoles fueron creados para orientarse hacia el sol. Si no hay sol, los girasoles se mueren. Los girasoles, ¿no es cierto?, no van a tener a quién seguir. Y un ejemplo tal vez un poco más contemporáneo, los celulares. Todos tienen uno ahí cerca, ¿no es cierto? Un celular sin señal no te sirve para mucho. Claro, ahora con estos smartphones, ¿no es cierto?, puedes jugar y tener distintos accesos, pero la verdad es que el celular fue creado ¿para qué? Para tener una señal. Sin señal es un lindo aparato, pero no sirve para el propósito para el cual fue creado. Su razón de ser del celular es conectarse con esta señal. Lo mismo es en nuestras vidas. El tema es que nos creemos el centro, pero no somos nada. Y eso es lo que le pasó al salmista cuando contempla el cielo. En el Salmo 8 dice: cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Y más adelante en otro salmo, Salmo 115:1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Porque el fin principal y más noble del ser humano es el de glorificar a Dios. Y la verdad es que Dios nos hizo como espejos.
Nos hizo como espejos para reflejar su gloria. Y Él nos creó justamente, ¿no es cierto?, con este propósito de ser reflectantes de Él. ¿Pero qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que justamente el hombre, el ser humano, nosotros, decidimos vivir una vida independiente de Dios. Decidimos comenzar a vivir nuestro propio camino, nuestra propia realidad, nuestra propia voluntad. Y el propósito por el cual fuimos creados se perdió. Eso es lo que hizo el pecado en nuestras vidas. Completamente imposibilitados de reflejar la gloria de Dios. Oscurecidos por el pecado, una relación rota justamente por nuestra desobediencia. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo, nuevamente, que refleja la gloria de Dios. Y vamos transformándonos en su imagen misma porque cada vez tenemos más de su gloria y por esto, por la acción del Señor que es el Espíritu. Lo que Jesús hace en nuestras vidas es volver a crearnos con una nueva creación, como una nueva criatura. Este espejo estropeado para que podamos ser nuevamente un reflejo de la gloria del Señor. Hoy día hay 3 personas que por medio del bautismo van a decir, ¿sabes qué? Yo ya no soy esclavo. Yo ya no soy un espejo roto, yo ya no soy un espejo manchado. Y probablemente muchos de los que están aquí van a sentirse representados, ¿no es cierto?, cuando dieron este paso. Decir, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir para mí. Ya no quiero vivir para mi propia gloria. Quiero vivir para la gloria de Dios. Y seguirán el llamado. Este llamado que Jesús hizo. Cuando le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Por qué? Porque el fin principal y más noble del ser humano es el de glorificar a Dios. ¿Cómo el Señor te llama hoy a glorificarle? No solamente un par de horas a la semana. No solamente a través de lo que haces en la iglesia, sino glorificar a Dios por medio de tus dones, por medio de tu trabajo, en tu familia, por medio de tu dinero, por medio de tu empresa, como jefe, como empleado. En cada área de la vida, nuestro llamado es glorificar a Dios por sobre cualquier otra cosa. Y ahí vas a encontrar este sentido de plenitud, porque fuiste diseñado para relacionarte con algo mucho mayor que ti mismo, que es la gloria de Dios. Te quiero invitar ahora a que te pongas de pie. Y vamos a leer algunos versículos que justamente manifiestan acerca de áreas en nuestra vida en la cual podemos manifestar a Dios. Primero, en nuestra vida, leamos juntos. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. En nuestro cuerpo, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. En medio de nuestras batallas, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y finalmente, y en todo, así que sea que coman o que beban,
o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios.